Hola, hola, bendiciones en esta mitad de semana, ya miércoles 19 de abril del año 2023, en este tiempo de Pascua maravilloso de la resurrección del Señor, en este tiempo de dicha y de gracia donde recordamos que Cristo está vivo, que Cristo ha vencido la muerte y que Cristo nos invita a caminar siempre de su mano, a caminar siempre de su gracia. Le saluda a su hermano Jorge Isaac González y estamos justamente en esta feria del segunda semana del tiempo de Pascua y continuamos con esta última parte de esa conversación que tiene Nicodemo con Jesús. Nicodemo, aquel prominente miembro del Sanedrín que va de noche a buscar a Jesús porque en su corazón siente y percibe que aquel con el que está hablando era el Mesías que tanto esperaban, y recordando y hablando de todo lo que es el renacer de lo alto, que pues desde tiempos muy antiguos ese renacer lo hemos analizado y la iglesia lo ha interpretado a raíz y en función de la Eucaristía. También es importante entender que justamente la experiencia de la fe, el renacer a la vida eterna, también conlleva a una apertura del corazón, a una apertura de la vida. Pero ¿de dónde nace o cuál es el motivo de pues de ese sentido de apertura o de ese llamado que Dios nos hace a buscarle? No nace propiamente de una iniciativa humana, no nace propiamente de aquello que podamos darle al Señor, sino que más bien Jesús lo pone en contexto en una frase, en una cita bíblica que es muy conocida, que tal vez muchos la hemos escuchado, que algunos la sabemos de memoria, que la hemos puesto tal vez en alguna camiseta o la hemos visto en alguna calcomanía, que es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que haya nacido por Él, para que todo aquel que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, todo lo que vivimos, todo ese encuentro con el Señor que tenemos, nace de una iniciativa de Dios, del Creador, que aún, y disculpen tal vez lo cruda que puede sonar esta frase, a pesar de que Él no tenía necesidad de nosotros, en el entendido de que Él es todopoderoso, su amor le hace buscar al hombre, acercarse a Él y nos convierte en su necesidad, al punto tal de que envía a su Hijo Jesucristo a que se encarne, a que viva lo que llamamos esa kenosis, ese abajamiento. ¿Para qué? Para que siendo Dios convertido en hombre, le permita al hombre poder alcanzar la gloria y la gracia de la divinidad, para poder en ese aspecto convertirnos o permitirnos pasar de aquella cortina, aquel manto que separaba el lugar santo del lugar santísimo de una manera pues simbólica, y así nosotros poder llegar al cielo. Pero es claro que esa gracia tiene una condición, y no es una condición que podemos decir que Dios quiso poner, sino es algo lógico y dentro del gran amor, porque al final creo que toda esta frase o toda esta expresión parte justamente de esa experiencia, que es la experiencia del amor divino, nace también como amor que es de una voluntad. Nadie puede obligar a nadie a amar. Amar es una decisión. Amar es esa capacidad que Dios nos da también, claro está, de poder acercarnos y ser capaces de vencer y de pasar, pues más que pasar por alto, de enfrentar esas situaciones, esos obstáculos que nos permiten amar a la otra persona y de esa manera poder unirnos y vincularnos. El ejemplo más claro de ese es justamente el matrimonio o la vida familiar, es el primero de los pues frentes de batalla para el amor. Porque es cierto, la convivencia humana es complicada y dentro de un plano familiar, dentro de un plano matrimonial, vendrán muchísimas pruebas, se darán muchísimas circunstancias. Vemos o vivimos en un mundo altamente sexualizado, donde siempre y donde la mayor preocupación es el físico. Y es claro que todas esas cosas y todas esas circunstancias nos pueden a veces sentir la necesidad de cambiar esa decisión o ese pues justamente pues juramento que hicimos frente al altar, buscando siempre la satisfacción de mis propios deseos. O bien por otro lado, pues siempre va a haber dificultades y momentos muy duros y críticos dentro de un matrimonio, dentro de una relación de pareja.
o dentro de una familia. Pero entonces ahí es donde entra la decisión de amar, que también es una decisión de luchar. Es una decisión de ir venciendo juntos nuestras propias debilidades, nuestras propias desavenencias, para poder ir construyendo ese vínculo, para poder ir construyendo esa unión, esa pues sentido de unidad que va a ser inseparable, porque es justamente Dios el que está en el medio. Así fue nuestra salvación. Como lo decía justamente la secuencia de la Pascua, la vida y la muerte lucharon en singular batalla. Dios, queriendo darnos vida en abundancia, Cristo, aquel que fue enviado a cumplir esa misión, fue a luchar, se acercó a luchar con un gran entusiasmo, con gran fuerza dentro de lo fuerte de su pasión y su cruz. Pero bueno, ya Jesús hizo su parte. Ya como decía él, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos y él la dio por nosotros. Por otro lado, ahora viene pues esa respuesta que estemos dispuestos a dar nosotros a esa iniciativa divina. Porque es claro que Dios no nos obliga a amarle, porque amar, obligar no es un atributo del amor. El amor espera justamente la respuesta de aquel amado. Y el amado pues verá en ese aspecto también y tendrá libertad de elegir abrazar o no ese amor. Ahora bien, eso es lo que Dios hace con nosotros en su libertad y también dentro del gran amor que nos tiene, nos permite a nosotros también responder a esa llamada. Pero también entendiendo y claramente Jesús lo pone de manifiesto, que cada decisión que tengamos también acarreará una circunstancia o una consecuencia. No porque Dios quiera, como dicen popularmente, sacarse el clavo, pero evidentemente si uno renuncia a tomar un medicamento, es claro que también uno renuncia al efecto positivo que ese medicamento puede hacer en cada uno de nosotros. Si cada uno renuncia a hacer ejercicio cada día, pues claramente el cuerpo asumirá las pues, consecuencias de esa decisión que yo estoy tomando. Entonces, cuando yo decido alejarme de Dios, pues justamente, pues la consecuencia está en una vida sin Dios. Y es que a veces escuchaba, de hecho leía una frase hoy de C.S. Lewis que decía que mucha gente podría pensar de que, justamente de que si Dios nos amara tanto, Dios no está dispuesto a castigar y que Dios no nos persigue tanto, de que porque simplemente no nos deja en paz y que cada hombre haga lo que quiera. Estoy parafraseándolo. Y a lo que C.S. Lewis decía es que justamente en el momento en el que Dios decida dejarnos en paz, ahí es donde empieza el infierno, porque el infierno no es otra cosa que estar alejado de Dios, que darle la espalda a la presencia de Dios, que no querer recibir la vida plena y eterna que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso Jesús enfatiza muy fuertemente eso de aprender a caminar en la luz y de caminar en la penumbra. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar por caminar en la oscuridad? ¿Cuántos tropiezos, cuántas heridas, cuántos golpes, cuántas malas interpretaciones de una realidad nos se han visto tal vez durante la noche sombras y creen que son cosas completamente diferentes? A diferencia de vivir en la luz y encontrar y ver todo aquello que Dios tiene para nosotros, todo aquello que Dios nos ha revelado. Ya Dios hizo su parte, ya Dios entregó a su Hijo, ya Dios permitió que su Hijo padeciera por nosotros y ya después de dicho padecer, de dicha entrega, se eleva glorioso del sepulcro para darnos vida en abundancia. Ahora nos corresponde a nosotros, pues, decidir claramente cuál es el objeto de nuestra vida y a dónde queremos enfocar nuestra existencia. Ya lo decía también el Señor en el libro del Deuteronomio. Pongo vida y muerte frente a ti, frente a tus manos. El pueblo elegirá, tú elegirás qué es lo que deseas. Pidámosle al Señor la gracia de aprender a elegir bien. Pidámosle al Señor la capacidad de poder ponerle a Él en primer lugar y de responder al amor. Ese amor que nos ha entregado de par en par, ese amor que ha estado dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta lo más extremo, como decía el apóstol San Juan, en ese relato justamente cuando Jesús empezaba ese discurso durante la última cena, que nos decía que tenemos que estar vinculados a Él, que Él nos amaba con gran amor.
Entonces ojalá que podamos responder a ese amor que Cristo nos da y siempre ser testimonio y luz, aún en medio de las más terribles tormentas y las más fuertes oscuridades. Porque a pesar de tanto ataque, porque a pesar de tanta tribulación, con Cristo ya hemos vencido, porque Él fue capaz de vencer incluso a la muerte. Bendiciones.